Buenos días a todos los que nos acompañan. Estamos dando continuidad al curso sobre información tecnológica en este segundo encuentro. La propuesta en el día de hoy es completar los conceptos relativos a las cuestiones legales, a las clasificaciones, y después trabajar en la búsqueda de patentes, conocer las herramientas de búsqueda que están disponibles, los sitios web, recorrerlos y ver cómo realizamos esas búsquedas, cómo clasificamos esas búsquedas y cómo podemos utilizarlas para nuestros trabajos, ya sea de investigación, trabajos finales de grado, alguna búsqueda que estemos realizando, ¿sí? Un trabajo de extensión. Así que bueno, eso sería la propuesta para el desarrollo del día de hoy. También le vamos a proponer una consigna para un trabajo, para que puedan realizar ustedes como una devolución del desarrollo del taller. Recuerden loguearse en el aula virtual, en el Moodle, que hemos compartido la contraseña para poder automatricularse en el curso, para acceder al material. Y también va a estar disponible en el aula virtual la consigna y la actividad que se propone como para concluir este taller. Así que le damos la bienvenida a todos. No sé si se ve bien. Sí, se ve, Marisa. Bien, bueno. Habíamos conversado un poco respecto al tema de la titularidad, de quién podía ser inventor, de quién podía ser titular de la patente, que puede no coincidir con la misma persona. Habíamos dicho que puede ser una persona física, pero también puede ser una empresa, que de hecho hay muchas empresas que son titulares de patente. Pueden ser personas o empresas nacionales o pueden ser extranjeras también. Y por supuesto también tenemos al titular de la explotación, o sea, quien tiene la exclusividad para explotar, para fabricar, para comercializar y simplemente pagaría regalías al titular o al inventor. También hay otra figura que es la persona del licenciatario, o sea, quien en alguna oportunidad, ya sea inventor o titular de la patente, otorga algún tipo de licencia a una persona humana, física, o también puede ser una empresa, para que de alguna manera pueda en un territorio o capaz inclusive en una región poder fabricar y comercializar ese resultado de la invención. Bueno. Respecto al trámite, que seguramente lo vamos a ver un poquito más adelante, con más detalles, simplemente acá mencionar de que el trámite se hace de la solicitud de la patente frente a la Administración Nacional de Patentes, ¿sí? Que es un organismo del Estado, que tiene su propia estructura, como decíamos ayer, tiene personas expertas en distintas disciplinas, que son los que de alguna manera van a replicar los procedimientos, los procesos por los cuales se llegó a ese resultado que se está pretendiendo patentar. Porque como decíamos, el Estado tiene que de alguna manera cerciorarse de que efectivamente lo que el inventor o el solicitante dice que es su resultado, sus funciones y su utilidad, su eficiencia, etc. Con respecto a esto, hay una solicitud. Después vamos a ver que en la página está absolutamente toda la información, están los formularios que hay que rellenar, no son difíciles, es simplemente tomarse el tiempo como para ir rellenando los campos, y lo que sí vamos a hacer hincapié, seguramente María también lo va a hacer, en la importancia de las reivindicaciones. ¿Qué son las reivindicaciones? Es justamente aquello central que es lo que yo quiero proteger. O sea, tengo que describir qué es lo que yo reivindico como que es mío, que es el producto o es el proceso resultado de mi investigación,
de mi estudio, de mi análisis, y en realidad esa es el nudo, o eso es el nudo de todo el trámite. Y por eso es tan importante ser claro. Generalmente cuando hacemos trámites de solicitudes de patente, este es un momento en la solicitud en la que necesitamos estar al lado de quien ha inventado algo. ¿Por qué? Porque solamente él conoce en detalle qué es lo que se está pretendiendo patentar. Entonces, tener al inventor o al grupo al lado para que de alguna manera podamos describir, y cuando digo describir significa escribir, porque tenemos que, la descripción es escribiendo y detallando lo más preciso posible cuál es el objeto que yo pretendo patentar. La primera reivindicación, el primer punto, la primera descripción que yo hago es realmente en donde yo tengo que ser lo más clara posible porque ahí va a estar descrito el objeto. Se puede añadir otras descripciones, pero siempre relacionado a esta primera reivindicación o primer punto en donde yo he escrito o he descrito la invención. ¿Sí? La patente también puede ser de alguna manera reivindicada, no solamente por el inventor, sino que también lo pueden hacer los herederos, o también se puede hacer a través de apoderados. Hay que hacerlo en Buenos Aires, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, es así. Tenemos que fijar un domicilio, por lo tanto, pero de todas maneras, hoy con la virtualidad, la comunicación realmente se ha facilitado muchísimo. Bien. Hay un tema muy interesante que es respecto al tema de los microorganismos. Yo no recuerdo bien si es que habíamos de alguna manera descrito quiénes son. Voy a ir un poquito más arriba para ver si es que yo les había esto. La ley de patente establece qué no son invenciones y qué no se puede patentar. ¿Sí? En primer lugar, ¿qué no son invenciones? O sea, existen, están, es el producto muchas veces, a lo mejor del conocimiento, del desarrollo, del conocimiento de una persona o de un grupo de investigaciones, como pueden ser, por ejemplo, teorías científicas, métodos matemáticos, planes, ¿sí? Tratamientos quirúrgicos, terapéuticos o de diagnóstico, ¿sí? Si bien esto es el producto del conocimiento, que seguramente una persona a través de su intelecto ha desarrollado, la ley no permite que sean o no los considera como invenciones. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay mucho de esto que, por ejemplo, los descubrimientos, ¿qué es lo que nosotros descubrimos? Algo que ya está. Entonces, un simple descubrimiento, si es que no le agregamos algo, no puede ser patentado, o no se considera que haya alguna aplicación o alguna actividad creativa, que era uno de los requisitos esenciales para poder patentar algo. ¿Sí? O lo mismo sucede con los tratamientos quirúrgicos, terapéuticos o diagnósticos, pero más que nada, ¿por qué? Porque de alguna manera no se puede poner, acuérdense que se le está por dar el derecho de exclusividad a una persona por el término de 20 años. Por lo tanto, no podemos dejar en manos de una persona o de una empresa que sean dueños de un tratamiento, ya sea para el hombre o para los animales, porque eso sería muy peligroso. Otra de las cosas que no se consideran invenciones, por supuesto, es la materia viva y sustancias que se encuentran ya en la naturaleza, ¿sí? Porque eso está. ¿Qué es lo que no se puede patentar? Bueno, en realidad, en primer lugar, todo aquello que por una cuestión de orden público, de la salud, o para preservar los vegetales, o sea, las plantas, o evitar algún tipo de daño al medio ambiente, por más que provengan de algún desarrollo del conocimiento. Y otra de las cosas que no se puede patentar es el material biológico y genético que exista en la naturaleza. ¿Sí? También se prohíbe la reproducción, que vendría a ser de alguna manera aquellos
aquellas modificaciones genéticas como la clonación que no está permitido, tanto en animales como o sea, en los hombres especialmente, ¿no es cierto? En el ser humano, digamos. No obstante esto, sí se puede, y a eso vamos a lo que estábamos hablando, sí se puede de alguna manera patentar los microorganismos. ¿Qué son los microorganismos? Justamente son pequeños organismos que se pueden únicamente ver a través del microscópico. Entonces, por eso se llaman microorganismos. Generalmente son unicelulares, como las eucariotas, por ejemplo. ¿Sí? No son considerados animales ni plantas, por lo tanto no entran en aquella categoría que estuvimos viendo recién de elementos que no puedan ser patentables o que no se consideran patentables o invenciones. Generalmente estos microorganismos, que en la mayoría son unicelulares, pueden ser replicados o pueden ser desarrollados inclusive en laboratorio. ¿Y cuáles son? Y bueno, generalmente los más conocidos son las bacterias y los virus, que de alguna manera no son microorganismos que dañan a la salud, no como el virus, por ejemplo, actual del coronavirus, que realmente es un virus que se dice haber sido desarrollado en laboratorio, y que si no fue así, puede tranquilamente desarrollarse en un laboratorio, como estos microorganismos que podrían llegar a ser patentados, y que en realidad es muy común. Es muy común. ¿Por qué? Porque se utiliza muchísimo, especialmente en la industria alimentaria. Ustedes seguramente habrán visto en los supermercados, en góndolas, por ejemplo, productos como yogures, que dicen que poseen, son probióticos, poseen esto. Podría dar inclusive una marca como la Actimel, que es famoso, porque está desarrollado con determinados microorganismos que ayudan, por ejemplo, al funcionamiento intestinal en las personas. O los más usados, por ejemplo, en todo el tema de la fabricación de los quesos, por ejemplo. ¿Sí? Hay bacterias que se introducen en los alimentos y que son buenos, o sea, no son malos. Ayudan a la calidad, ayudan a la conservación por más tiempo, a determinados aspectos o presentación. Por ejemplo, el queso azul, que todos conocen, el queso, ¿cómo se le llama? El queso, el azul, no recuerdo el nombre, el otro nombre. El ex Roquefort. Exactamente. Que ahora no puede ser más Roquefort por la denominación. Exactamente, de origen. Entonces, esos son quesos que, por ejemplo, han sido elaborados con determinado tipo de microorganismos que le da ese aspecto, que le da ese sabor diferente. O, por ejemplo, el queso Gruyère también es otro de los grandes ejemplos que son elaborados con microorganismos, con bacterias que de alguna manera son introducidos en el proceso de elaboración. Antes se utilizaba para los quesos, especialmente hay una etapa de, ustedes saben que bueno, el queso viene o se realiza en base a la leche. Y uno de los procesos importantes para la obtención del queso es cuando se cuaja el queso y se le quita el suero. En ese proceso se utilizaban, inclusive antes de utilizarse microorganismos, unas enzimas que se sacaban, por ejemplo, de el estómago de los terneros. Y con eso se elaboraban los quesos, ya sea para que duren más tiempo, para que de alguna manera no sean infectados eso, en ese proceso en el que se les sacaba los sueros. Por ejemplo, al Gruyère se le incorpora en el proceso determinadas bacterias que eliminan gases. Al eliminar gases se producen de alguna manera como una craterización dentro de los quesos, o sea, como explosiones, esos gases se explotan dentro de la masa del queso
y por eso tiene esa característica de tener esos agujeros, que son muy característicos del queso gruyère. O sea, eso se produce justamente con microorganismos que de alguna manera han sido desarrollados. ¿Por qué en el laboratorio? Porque en el laboratorio se puede replicar de una manera uniforme estos microorganismos, con los mismos componentes, con el mismo tipo. La cepa, por ejemplo, ¿qué es la cepa? Es simplemente la especie, es una misma especie. Entonces, estos microorganismos que pueden ser desarrollados en laboratorio también pueden ser patentados, porque algún tipo de desarrollo o conocimiento aplicado existió ahí, por parte de alguien que hizo una investigación previa, que por ejemplo, en lo que estábamos hablando, descubrió que eliminando, por ejemplo, estas bacterias determinados gases, produce estos agujeros en los quesos gruyère. O, por ejemplo, le va a dar un sabor diferente a otro queso, o le va a dar una durabilidad diferente, por ejemplo. Entonces, como existió conocimiento, como no es una planta ni es tampoco reconocido como animal, se pueden patentar. Lo que sí, al principio, inclusive en nuestro país, no se podían patentar, no sé por qué, porque se exigía de que los lugares en donde uno tenía que hacer el depósito, porque acuérdense que todo lo que nosotros decimos, los expertos de la Administración Nacional de Patentes tienen que desarrollar y llegar a la misma conclusión a la que yo he llegado. Por lo tanto, necesitan de contar con estos microorganismos para saber si realmente cumplen la función que yo digo que cumplen, a través del mejoramiento que yo le pude haber dado. Al principio no teníamos en el país, porque por acuerdos internacionales se pedía de que estos microorganismos sean depositados en instituciones que hayan sido autorizadas inclusive por la Organización Mundial de la Salud. Imagínense, Latinoamérica ni uno tenía. O sea, imposible. No existían instituciones que de la envergadura suficiente como para poder incluso estar reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, los países comenzaron a utilizar determinadas reglamentaciones en sus territorios, Argentina igual, en el que reglamentó, legisló respecto a qué tipo de organismos son los que van a recibir el depósito de estas cepas, para que de alguna manera, cuando tenga que hacerse ese estudio de fondo que la Administración Nacional de Patente a través de sus expertos debe hacerlo, estén disponibles para los expertos y poder replicar en los laboratorios los mismos procesos con los mismos resultados que yo dije que llegué. Entonces, hoy tenemos en Argentina, sí, están regulados por el Ministerio de Salud, no son muchos, pero sí son instituciones absolutamente controladas por el Estado para poder proteger y mantener de manera indemne estas cepas o estos microorganismos depositados en estas instituciones, ¿sí? Como dice acá, el público en general va a tener de alguna manera acceso al cultivo de este microorganismo en esta institución a partir de que se publique la solicitud de la patente. ¿Eso qué significa? Que de alguna manera va a ser después de que ya intervino la Administración Nacional de Patente, y estamos hablando de 18 meses después para la publicación en el boletín de la Administración Nacional de Patente. ¿Por qué? Porque de alguna manera puede existir terceros que a lo mejor reclamen la propiedad de estos microorganismos por a lo mejor haber desarrollado ellos mismos, o porque hayan sido de alguna manera copiados, o porque tengan un derecho de prioridad, o porque a lo mejor alguien que trabajaba con ellos y dejó de trabajar se puso a replicar y a querer patentar esto que a lo mejor otras personas eran los que realmente estaban desarrollando, ¿sí? Bien, también respecto al tema del trámite, creo que ayer lo decíamos, que una de las cuestiones que tenemos que entender es que si bien
las investigaciones nos llevan mucho esfuerzo, nos lleva muchos años a veces. Cuando solicitamos la patente de ese resultado que creemos que es protegible, debemos entregar toda la información, absolutamente toda la información, y que a los inventores o a los investigadores a veces eso les cuesta entender, porque claro, les ha costado tanto, y uno entiende, tanto esfuerzo, años y demás, recursos, a veces son recursos inclusive económicos, ¿no es cierto?, muy importante, y que a veces les cuesta poder comprender de que tienen que entregar absolutamente toda la información. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, el Estado no me está por dar a mí y va a colocar en mis manos un derecho de exclusividad por el término de 20 años. Por lo tanto, el conocimiento podría llegar a quedar de alguna manera por un tiempo paralizado en esa área en mis manos, ¿sí? Y va a depender mucho de lo que yo hago con ese derecho de exclusividad. Por lo tanto, el Estado tiene que cerciorarse de que realmente lo que yo digo y el resultado al que yo he llegado realmente es así. Por lo tanto, también tengo que entregar, supongamos si es un prototipo, lo que sea, exactamente los planos originales, absolutamente todo. Tengo que dar toda la información y por supuesto tienen que ser lo suficientemente claros, ¿sí? Bien, creo que si por ahí hay mucho para hablar de esto. Indudablemente que por ahí por el tiempo no pudimos hablar de otros temas que también hacen de alguna manera a los derechos de propiedad intelectual, pero tratamos de hablar en función de lo que está orientado a la actividad de investigación y la información tecnológica que podemos obtener de las patentes, por ahí quizás dejando de lado otros que, si bien también es el producto del conocimiento, del esfuerzo quizás de muchos años, quizás no implica justamente la obtención de la información que los investigadores necesitan hoy en día. Bien, no sé, María, si es que comenzamos con lo tuyo o hay alguna pregunta al respecto, alguna aclaración que quieran dar. Podemos continuar, Marisa, con lo que sigue y vemos. No sé si hay preguntas en el chat, Miriam. No, no hay ninguna pregunta todavía en el chat. Ok, bueno, avanzamos con la siguiente. Entonces, si vos dejás de compartir, Marisa, si subimos la siguiente. Dejo. Ahí estamos. Ok. Bien. Vamos a continuar entonces con la búsqueda a concentrarnos en lo de la búsqueda de patentes. Un dato interesante, digamos, para saber dónde estamos situados como país. El INPI informó este año que en Argentina se presentan alrededor de 3.000 patentes al año, se conceden, y que el 90% de esas patentes son extranjeras, ¿sí? Mientras que en otros países la cifra de patentes anuales superan las 100.000, 300.000, 600.000, Estados Unidos, China, ¿sí? Entonces eso nos da una idea de dónde estamos parados como país, es decir, hay una baja tasa de patentamiento en general en toda Latinoamérica, ¿sí? Tanto el sistema científico-tecnológico está bastante lento en este tema y el sector privado también, ¿sí? Entonces, de esas 3.000 patentes al año, el 90% son extranjeras, significa que son estas multinacionales, digamos, o empresas extranjeras que lo que están haciendo es patentar en Argentina sus desarrollos para impedir, digamos, que acá justamente se utilice o se reproduzca eso sin hacer una infracción a esas patentes. Bien.
Entonces, cuando nosotros hablamos... ¿Te agrego, María, algo? Diga. Te agrego algo, María, para que veamos realmente cómo Argentina y los países de Latinoamérica no patentan, y como vos decís, son las internacionales. Estamos hablando de hace aproximadamente 5 años, se superaban las 40 millones de patentes en el mundo. Por lo tanto, con respecto a lo que tenemos en Argentina, prácticamente no tiene ningún tipo de incidencia. Son todas las multinacionales las que realmente trabajan en patentar, patentar y patentar. Pero hace aproximadamente 5 años ya teníamos en el mundo más de 40 millones de patentes, y por supuesto en los grandes bloques económicos más desarrollados, como es Estados Unidos, Europa y Oriente. Y por las multinacionales, como vos decís. Simplemente eso era, María. Buenísimo. Bien, entonces la cuestión es ¿para qué? ¿Para qué hacer una búsqueda? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de una investigación que puede tener fines, digamos, de desarrollar algo, siempre realizamos la búsqueda bibliográfica, ¿no? Y en la búsqueda bibliográfica generalmente se concentra en revisar justamente documentos y publicaciones científicas, y se pasa por alto la información tecnológica que está en las patentes. Entonces, bueno, estos autores, ahí pusimos una frase que es muy interesante, que es el Scorza Castells, escribieron en un libro sobre vigilancia tecnológica, que dice que es importante ahorrar esfuerzos en tratar de inventar lo que ya está inventado, porque el costo de la ignorancia es muy elevado. Es decir, cuando un equipo de trabajo invierte tiempo y esfuerzos en desarrollar algo que ya alguien desarrolló, es muy importante saber lo que ya está desarrollado y tomarlo como antecedente, ¿sí? Porque a partir de ahí uno sabe lo que funcionó, si puede seguir a partir de eso, o si puede replicarlo, etc. Entonces, esa es una de las grandes motivaciones, pensando y situándonos dónde estamos trabajando nosotros, ¿sí? Quienes están desarrollando su trabajo final de carrera, están desarrollando algún producto, un servicio, un método de fabricar algo, ¿sí? Entonces, esta información tecnológica es muy importante para esos antecedentes. Saber lo que ya está hecho, poder replicarlo, ¿sí? Poder innovar a partir de eso. Entonces, esto es un punto de partida muy valioso para ese tipo de trabajos, ¿sí? Entonces, no hay que perder de vista revisar este tipo de documentos también, más allá de los informes y las publicaciones que están contenidas en los papers, básicamente, en las revistas y en los diferentes portales, ¿sí? Entonces, así como hay que publicar las tesis, hay que publicar la información tecnológica que sí está publicada y está disponible, hay que revisar y lograr que también eso forme parte de nuestro estado del arte y estado de la técnica cuando estamos realizando un trabajo de investigación. Bien, entonces cuando vemos las motivaciones para una búsqueda de patentes, decimos, bueno, si estamos buscando un tema para investigar, una búsqueda de patentes nos puede dar ideas de por dónde está el desarrollo tecnológico en un tema determinado, ¿sí? Otra pregunta es desde dónde comenzar, es decir, cuando vamos a desarrollar algo, un nuevo producto, un nuevo servicio, un método de fabricación, es decir, saber qué es lo que está, cómo está funcionando, qué problemas, porque siempre, tanto en investigación como en la parte de innovación, apuntamos o arrancamos desde la resolución de un problema, ¿sí? Ustedes vieron que para formular un proyecto, siempre una de las componentes de la formulación del proyecto es el problema. ¿Qué problema estamos tratando de resolver? Entonces, los documentos de patentes, en la elaboración del documento, en el contenido, siempre está una descripción detallada de qué problema aborda esa patente y qué solución propone, ¿sí? ¿Qué solución propone? Entonces, desde dónde comenzar, tenemos un problema, entonces vamos a ver qué soluciones ya existen a ese problema y cómo lo abordaron.
Entonces, eso es muy importante también, revisar, tener en mente y saber lo que ya está hecho, ¿sí? Y desde qué enfoque. Entonces, es muy interesante porque lejos de cerrar puertas, esto nos abre muchas puertas, porque uno va viendo los diferentes enfoques que ya se realizaron, qué alternativas se propusieron, y en realidad surgen un montón de otras oportunidades, porque inclusive en esa revisión se pueden detectar nuevos usos para esos desarrollos que pueden desencadenar, en el caso de la industria o en el caso de la investigación, en nuevas patentes. Otra motivación para la búsqueda es dónde patentar, en este caso ya con una estrategia digamos, de valorización de los resultados, dónde patentar. La búsqueda de patentes nos permite conocer dónde o cuál es el mercado de la tecnología. ¿Por qué? Porque como explicó Marisa ayer, la territorialidad de las patentes indica que uno debe patentar en cada país donde desee generar ese derecho y a su vez inhibir que otros utilicen y comercialicen ese producto. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando uno está desarrollando algo, necesita saber en qué países está la competencia, ¿sí? O cuáles son los países líderes de ese mercado o de la producción de ese tipo de productos y servicios. Entonces, la búsqueda de patentes también nos da la territorialidad en ese mapa tecnológico, nos da la territorialidad del tema en el que estamos trabajando, ¿sí? ¿Dónde están las empresas líderes? ¿Sí? ¿Cuáles son las empresas líderes? ¿En qué países? ¿Y en qué países están registradas esas patentes? Y paso siguiente, con quién establecer alianzas, porque si uno desarrolla una patente y sabe dónde están las empresas líderes, los países, también eso nos sirve para interesar a esas empresas, en el caso, por ejemplo, de las instituciones de I+D, como comentaba Marisa ayer, que se desarrolla una tecnología, pero no se tiene la estructura y quizás tampoco se tiene el interés de hacer esa inserción en el mercado. Entonces, una alianza estratégica con una empresa que sí está en el mercado y que le interesa, es importante patentar en esos lugares para atraer la atención, ¿sí?, de esos competidores que puedan generar una futura licencia, ¿sí?, una licencia de explotación comercial, que sería justamente, una vez concedida una patente, llevarla y explotarla comercialmente al producir ese producto o explotar ese servicio o ese método que esté contenido en la patente. Entonces, entre algunas de las razones que podemos tener para realizar una búsqueda de patentes, ¿sí?, estas abarcan una serie de estadios, digamos, en un trabajo, que sería el arranque de una investigación, y las últimas, la fase final de decir, bueno, llegamos a esto, y ahora ¿qué hacemos, no? ¿Patentamos? ¿Dónde patentamos? ¿Para qué patentamos? ¿Por qué patentamos? ¿Sí? Entonces, son como diferentes fases, pero que motivan, y a todas estas da respuestas a una búsqueda de patente. Entonces, si nos concentramos en la información tecnológica, ¿sí?, ¿qué es la información tecnológica? ¿A qué llamamos información tecnológica? La información tecnológica es la información que nosotros podemos extraer de un documento de patentes, ¿sí? O sea, es la información que se puede extraer de un documento de patentes. Entonces, generalmente un documento de patentes consta de una primera parte que tiene la información bibliográfica, digamos. ¿Y qué es la información bibliográfica contenida ahí? Bueno, el número de publicación, el número de solicitud, la clasificación internacional de patentes, las fechas, la fecha de presentación y la fecha en la que fue otorgada. Entonces ahí podemos valorar esto que decía Marisa ayer, de que son entre 6 y 7 años en general en los países. Los solicitantes, los inventores,
el título y el resumen. Es decir, la primera parte es una ficha, digamos, con la cual uno tiene una idea general de lo que hay ahí. Entonces, el número de solicitud es una codificación que tiene que ver con el país que otorga, ¿sí? La clasificación internacional de patentes es un código, el código SIP o IPC, International Patent Code, de acuerdo a la base de datos que nosotros estemos consultando, va a aparecer como SIP o como IPC, pero significa lo mismo, que es interesante. Ahora vamos a ver en detalle cómo se analiza ese IPC. La fecha de presentación. ¿Por qué es importante la fecha de presentación? Porque la fecha de presentación es la fecha de prioridad del derecho que se va a generar. Como decía Marisa, se presenta hoy y pueden otorgarnos dentro de 6 o 7 años ese título de propiedad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Desde qué momento nosotros tenemos derecho? Desde la fecha de presentación. Entonces, desde esa fecha de presentación, corren esos 20 años donde cualquiera que quiera utilizar o desarrollar o producir o fabricar eso que está especificado en el documento de patentes, tiene que realizar un acuerdo, una licencia de explotación, con el titular de la patente. Bien, el solicitante o el titular es justamente el que va a usufructuar el derecho de propiedad, es el dueño de la patente, ese es el titular o solicitante, que no necesariamente es el mismo que el inventor justamente es él o los inventores, las personas que participaron en ese desarrollo, pero el que usufructúa, es decir, con quién hay que hacer los acuerdos y las alianzas para la explotación, es el solicitante o titular. Y bueno, y después el título y el resumen ya hacen referencia a la invención propiamente dicha, ¿sí? El título siempre es bastante representativo de lo que está ahí, y el resumen es como un abstract del desarrollo, que es todo esto, por ejemplo, lo que está en esta primera página, es lo que se publica en el boletín de patentes, lo que comentaba Marisa, que a los 18 meses de presentada una solicitud, en el proceso entre que se presenta hasta que se concede, hay una publicación para que la comunidad pueda observar, cuestionar, indagar sobre si esa patente está infringiendo otras patentes o ya existe esa novedad, y para que los equipos de búsqueda de las diferentes oficinas de patentes del mundo, ¿sí?, pongan a disposición del público esos nuevos desarrollos que se están tratando de patentar. Entonces, toda esta información de la primera página es la que se va publicando en los boletines de patentes de cada uno de los países, ¿sí? Entonces, las oficinas que se dedican a monitorear y hacer vigilancia sobre los nuevos desarrollos para justamente tratar de bloquear, digamos, la entrada de nuevos competidores, básicamente, están mirando todo el tiempo estas publicaciones del boletín de patentes que son mensuales. En los países, cada mes hay una publicación de boletines de patentes. Bien, después viene, ya viendo el documento completo, viene una descripción que contiene la explicación clara y completa de la invención. Entonces, en esa descripción es donde aparece justamente la descripción del problema que atiende la patente, ¿sí? ¿Qué problema busca resolver? ¿De qué manera lo va a resolver? Es decir, en ese ítem de la descripción uno debe justamente escribir detalladamente y con términos muy claros técnicamente de qué manera está abordando esa solución, ¿sí? Se busca resolver el problema, se desarrolló tal dispositivo, no sé, un mecanismo hidráulico a partir de tal, un circuito, pero eso en forma textual. Entonces ahí la redacción debe ser clara y concisa, no deben haber ambigüedades en esa descripción. Luego, las reivindicaciones, ¿sí? Las reivindicaciones es la parte quizás más importante de una patente, ¿sí? Cuando uno va a leer un documento y decir, hace la búsqueda y encuentra algo que le interesa, lo que tiene que hacer es
luego concentrarse en las reivindicaciones. ¿Por qué? Porque las reivindicaciones finalmente, como dice acá, comprende el objeto de la invención, ¿sí? En las reivindicaciones, el titular con los inventores describen qué es lo que se protege con esa patente, es decir, cuál es el foco, ¿sí?, de la protección, ¿sí? Entonces, en esas reivindicaciones, puede ser una reivindicación o varias reivindicaciones en el documento, ¿sí?, el titular describe detalladamente qué es lo que está protegiendo. Si está protegiendo un conjunto, ¿sí?, por ejemplo, en una maquinaria, en un proceso completo, o está protegiendo una parte, un componente, por ejemplo, no sé, un circuito hidráulico completo o una válvula en particular que resuelve una parte del circuito hidráulico, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende proteger el todo o proteger la parte? Y justamente de lo que ya está protegido. Entonces, si el todo ya está protegido y lo que estamos es aportando actividad inventiva y novedad en un componente, se protege ese componente, ¿sí? Y si todo es nuevo, bueno, se va por el todo, digamos, ¿no? Entonces también esa decisión, digamos, que de qué proteger va a depender justamente de lo que ya existe. Y bueno, y los dibujos, la parte de los dibujos es justamente, se anexan con el objeto de facilitar la comprensión del objeto de la invención. Son figuras que tienen que representar esquemáticamente la invención. En este sentido es interesante porque hay que aportar dibujos con la descripción, con la numeración, pero las oficinas de patentes no piden dimensiones. Es decir, si uno está patentando un desarrollo tecnológico, una maquinaria, un equipamiento, no es necesario dar las dimensiones específicas, sino figuras justamente esquemáticas que permitan a alguien que es entendido en el tema comprender de qué manera se abordó la solución. Así que cuando vamos a mirar un documento de patentes nos vamos a encontrar con esto. ¿Y cómo nos aparece? Acá hay una captura, ¿sí? Voy a salir del modo presentación para poder aumentar el zoom. Entonces, fíjense que acá tenemos, por ejemplo, esto es una patente, ¿sí? Entonces, acá está el número de la patente. Después vamos a ver en la búsqueda dónde encontramos esta patente, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el título, material antimicrobiano y antiviral, ¿sí? Entonces, acá, esta es la primera página, ¿no? Datos bibliográficos, fíjense, número de publicación, W 2015, siempre aparece el año, es una patente del 2015, y acá hay un código. Y acá dice el título, y fíjense que acá ya tenemos una pista de dónde, en qué países está patentado, porque está el título, ¿sí? En inglés, está el título en español, y está el título en francés, ¿sí? Fecha de publicación, ¿sí? 19/3/2015, ¿sí? Número de solicitud internacional, acá está el número del PCT, ¿sí? Y este es un código de presentación internacional, y fecha de presentación internacional, 10/9/2014. O sea, esta es una patente que se resolvió en tiempo récord, se presentó en el 2014 y fue concedida en el 2015. ¿Sí? Acá fue muy rápido. Luego, acá está el código ZIP, ¿sí? En estos diferentes campos está presentada, ¿sí? Acá está el solicitante, Silva Díaz Mauricio, ¿sí? Y los inventores, Silva Díaz Mauricio. En este caso coincide el titular, es decir, el dueño de esta patente es Silva Díaz Mauricio, y el inventor es el mismo Silva Díaz Mauricio. Es decir, que si alguien está interesado en este material, en la explotación comercial, ¿con quién tiene que ir a negociar? Con Silva Díaz Mauricio, ¿sí? Porque él es el dueño, es el titular de esta invención. Datos de prioridad.
acá está, datos de prioridad, perdón, dije 2014, es 2013. Se presentó en el 2013, aparentemente en Colombia, ¿sí? 10/9/2013. Idioma de publicación español, idioma de la solicitud español. Y después dice estados designados, y acá vamos a ver después el ver todos, y está el listado de todos los países donde rige esta patente, ¿sí? Que son muchos, es decir, aprovechando el acuerdo, ¿sí? El acuerdo del PCT que da la prioridad, amplía la prioridad en diferentes países, ¿sí? Miembros de este acuerdo del PCT, donde uno tiene un año y medio, es Marisa, por el PCT, ¿no? Si no, no quiero decir mal la fecha. Para presentar en los países que son socios. Entonces los socios del PCT, uno presenta, por ejemplo, en este caso en el país donde presentó en primer lugar, y cuenta con un plazo que, si no estoy diciendo mal, creo que son 18 meses o 12 meses, el Acuerdo de París son 12 meses, el PCT son 18 meses que uno tiene de tiempo para ir presentando en todos esos países la solicitud, ¿sí? Que en este caso son varios países de Latinoamérica, de Europa y Estados Unidos. Entonces, esto sería la primera página del documento de patentes, ¿sí? Que cuando uno hace una búsqueda es muy interesante, y fíjense, después acá están las pestañas, después vamos a entrar al buscador y vamos a ver la descripción, las reivindicaciones, los dibujos. Bueno, acá como esto está presentado en varios países, dice la fase nacional, que es el primer país donde se presentó, la familia de patentes, y bueno, todo el Perdón, historial María. de la patente. ¿Sí? Perdón, María, yo tampoco me acordaba bien, así que revisé y son 30 meses el PCT. Perfecto. Ahora, sí. Ahora, porque No me era acordaba menos bien. tiempo. Sí, era menos tiempo, ahora es 30 meses. Ujú. Perfecto. El PCT es un acuerdo internacional, digamos, del cual lo que justamente permite es ampliar esa fecha de presentación, porque si no uno tuviera que hacer la presentación, no sé, presentamos hoy en el INPI, tuviéramos que presentar hoy mismo en todos los países que queremos. Entonces, mediante el PCT lo que hace es dar ese plazo, que son 30 meses, para que uno presente en los otros países donde decidió que va a hacer la presentación a través de los gestores, y no pierde la novedad. Argentina lamentablemente no forma parte todavía del PCT, sí forma parte del Acuerdo de París, pero no del PCT. Pero ahora escuché una noticia de que están en tratativas de sumar a Argentina al PCT. ¿Por qué Argentina no está todavía en el PCT? Por una estrategia justamente de protección nacional, porque como nosotros somos un país de bajo patentamiento, bajo índice de patentamiento, sumarnos al PCT nos bloquea aún más. ¿Por qué? Y bueno, porque los países, digamos, que tienen mucho entrenamiento en patentamiento y son miembros del PCT, automáticamente tienen esos 30 meses para patentar. Y en un país como el nuestro, digamos, eso a su vez pone más en desventaja a la producción nacional, ¿sí? Pero la verdad es que mirando, así como patentan acá, cuando nosotros tenemos un desarrollo para patentar afuera, otra vez es una desventaja no estar en el PCT. Por eso Argentina finalmente se va a sumar a ese acuerdo. Vuelvo al modo presentación. Bien, vamos a ver un poquito el código, la clasificación internacional de patentes. Este ordenamiento temático, vamos a ver el CIP o el IPC en las siglas en inglés, que es una codificación muy interesante que tiene estas secciones, ¿sí? Es decir, a una patente se le otorga un código, que acá tenemos la descripción. La sección A corresponde a necesidades corrientes de la vida, la sección B a técnicas industriales y transporte, la sección C a química y metalurgia, la sección D a textiles y papel, la sección E a construcciones fijas,
La sección F, mecánica, iluminación, calefacción, armamento y voladura. La sección G, a física, y la sección H, a electricidad. A su vez, en cada una de estas secciones hay una serie de números, ¿sí? Que lo que se va haciendo es una codificación. Entonces, es muy interesante conocer este nomenclador, por así decirlo, porque esto nos da una herramienta que nos puede independizar de la problemática del idioma al buscar. ¿Por qué? Porque si nosotros entramos a las bases de datos de cada país, ¿sí? La patente se tiene que redactar en el idioma de ese país, ¿sí? Algunas bases de datos ya tienen traducción al inglés, ¿sí? Ahora vamos a ver la base de la Organización Mundial de la Propiedad, que tiene, de la propiedad industrial, que tiene traducción, ¿sí? Pero si uno entra a algunas bases de datos de los países, generalmente depende de lo que está buscando, tiene que entrar a la base de datos del país, y ahí tendría que estar manejando el idioma. Entonces, con esta codificación, uno se puede independizar del tema del idioma, o buscando por códigos, ¿sí? Encuentra rápidamente todo lo que está descrito en ese código. Acá van a encontrar un enlace en la presentación de la Oficina Española de Patentes, que tiene una clasificación y una descripción bien detallada del IPC. Vamos a mostrarle acá lo que hay en esa página. Porque es muy interesante lo que podemos encontrar ahí. Entonces, vamos a compartir esa pantalla. ¿Se ve ahí? Sí, María, ahí se ve lo que estás compartiendo. Perfecto. Entonces, ahí está la Oficina Española de Patentes, que tiene una descripción detallada, que es ese enlace que está puesto en la diapositiva. Y entonces, fíjense, si uno despliega acá, están todos los detalles de qué hay, por ejemplo, en la sección A, necesidades corrientes de la vida. Miremos una solo para ver qué hay. Fíjense, actividades rurales, agricultura, silvicultura, cría, caza, captura y pesca. Por ejemplo, en el código A01 va a estar toda esta familia en todas las oficinas de patentes del mundo. Eso es muy interesante, porque el código A01 es todo eso, ¿sí? A21, alimentación, cocción en horno, equipamiento, etc. Después, y así fíjense, A21, A22, está el detalle de cada una, y si uno hace un más acá, va a desdoblar, ¿sí? Toda esa codificación, ¿sí? Entonces, es muy interesante, cuando uno está haciendo una búsqueda, revisar un poquito en este código IPC, dónde estaría el objeto de nuestra búsqueda, para enfocar ahí y concentrarnos en eso, ¿sí? Entonces, en la medida que tengamos que estar revisando páginas de patentes o bases de datos de diferentes países, entonces esto ayuda un montón, una vez que uno sabe en qué codificación está lo que está buscando, se maneja con los códigos y luego después busca la traducción de acuerdo a, no sé, imagínense que nos cae un documento en Corea, ¿sí? Es muy difícil, digamos, manejar, no sé quién lo puede. Entonces, a partir de esto, uno busca el documento, y a partir de las herramientas de traducción que tiene, sí, las bases de datos, puede acceder al contenido de ese documento. Entonces, eso está bueno. Entonces, está en todos los documentos está el código, el IPC, y también hay un código CPC, que es de cooperativas de patentes, ¿sí? Que tiene similares características, es más extenso, ¿sí? Es como que puede hilar más fino con el CPC, pero los documentos, todos los documentos tienen el IPC y el CPC. Entonces, con este IPC o ZIP, como lo llamemos, siempre nos vamos a encontrar con ese código, y este es el nomenclador del código, ¿sí? Entonces, acá en el enlace disponible, se puede
entrar cada vez que uno necesite a ese nomenclador y ver dónde estaría, en qué familia estaría los términos de la búsqueda que estamos realizando. Bien. Bueno, entonces, vamos a ver un poquito ahora las bases de datos. Vamos a ir de lo general a lo particular. La Organización Mundial de la Propiedad Industrial, la que se llama OMPI, ¿sí?, tiene una base de datos que es Patent Scope, de la WIPO, ¿sí? Es una base de datos internacional. ¿Qué características tiene esta base de datos? Que justamente está comunicada con cada oficina de patentes del mundo, ¿sí? Es decir, esta base de datos debería ser la que aloje todas las patentes de las oficinas asociadas, que son prácticamente todas, ¿sí? Entonces, si vamos de lo general a lo particular, en una primera versión de búsqueda, lo recomendable sería entrar a la base internacional, a la base de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es la OMPI, y hacer nuestra primera búsqueda ahí, ¿sí? ¿Qué características? Bueno, vamos a encontrar patentes, vamos a encontrar los países, vamos a poder hacer una primera organización, vamos a poder identificar las familias de códigos del IPC para tener idea en qué códigos están alojados los documentos que nos interesan, ¿sí? Y algunas métricas para poder organizar esa información, ¿sí? Así que vamos a ver eso un poquito. Dejo de compartir. No sé, Miriam, si querés entrar vos online con la página. Sí, perfecto, ya comparto. Voy a compartir mi pantalla. ¿Estoy compartiendo solamente nosotras o estoy compartiendo? Ahí te digo. No sé si ahí se ve la WIPO. Sí se ve, Miriam. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, justamente como decía María, digamos, para un primer contacto, digamos, con lo que sería la búsqueda de documentos de patente, este organismo lo que tiene también es que siempre mantiene actualizada la página. Entonces, por ejemplo, en estas pestañas tenemos todo lo que serían los servicios de propiedad intelectual, ¿sí? Acá está el PCT que estaba hablando María. Fíjense que tenemos de Madrid, de La Haya, Lisboa, ¿sí? Todo lo que están trabajando dentro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Bueno, después acá estaríamos en el tema de las políticas, la cooperación y los recursos. Esto sería la parte, digamos, que más nos interesa a nosotros. Por ejemplo, lo que estaba hablando María, en la parte de recursos tenemos los clasificadores internacionales, ¿sí? Que accedemos directamente a este clasificador. La clasificación internacional, estos son otros clasificadores. Normalmente siempre es conveniente seguir la clasificación internacional, como decía María, como para estandarizar el tema de las búsquedas. Y acá directamente accedemos al clasificador. Esto es lo que le presentó María cuando ella compartió su búsqueda, ¿sí? Solamente vamos dándole al más.
y vamos haciendo como más específica esa clasificación, digamos, en cada uno de los niveles. Después, por ejemplo, qué sé yo, no tenemos idea de cuál será el clasificador o la familia, simplemente acá en el buscador colocamos la palabra, qué sé yo, podemos buscar robot, por ejemplo, y directamente ya me va a tirar todos los clasificadores, ¿sí?, que están asociados, o toda la familia, digamos, de estos IPC que van a estar asociados a la palabra robot, digamos, qué sé yo, quizás me está interesando hacer una búsqueda relacionada a robot. Entonces, con estos clasificadores lo que voy a poder hacer es especificar y concentrar mi búsqueda ya directamente en lo que va a ser la palabra robot, porque también lo que me permite, ¿sí?, las bases de datos, o sea, los buscadores de la base de datos de los documentos de patente, justamente es hacer la búsqueda tanto por el IPC o por las palabras nomás, ¿sí? Esta es la base de datos, digamos, donde van a estar todas las patentes que le había mencionado María. Fíjense que otra vez volví a acceder a recursos, y acá primero está PatentScope. Accedo a la búsqueda, y bueno, acá en este campo, digamos, normalmente siempre me conviene solicitar el texto completo, y coloco el término de la búsqueda. Por ejemplo, vamos a hacer el tejido antiviral. Fíjense, acá ya me tira todas las patentes. Me está diciendo que me está tirando 4.640 resultados en total. Entonces, si yo quiero acceder a cada una de las patentes, por ejemplo, accedo directamente al número, y acá está lo que mostraba María también, esa captura. Voy a tener todos los datos bibliográficos relacionados a la patente, la descripción de la patente, tenemos el objeto de la invención, el campo de aplicación de la invención, los antecedentes, la explicación, bueno, esto ya está más completo, digamos, tiene la descripción de los dibujos. Esta sería la parte importante, digamos, la novedad, el invento en sí, que sería las reivindicaciones, que acá nos detalla, digamos, cuáles, en este caso sería el tema de las características que tendría esto. Y acá estaría el dibujo también. Incluso, bueno, algunas patentes nos ofrecen más dibujos. Y esto ya sería directamente para descargar el documento. Fíjense que me da la opción de directamente descargar en formato PDF. Bueno, yo les había dicho también que, por ejemplo, podíamos simplemente copiar, ¿sí? Podíamos copiar y podría incluso realizar la búsqueda con el IPC. Acá hay que tener cuidado porque muchas veces hay algunos buscadores que nos aceptan el espacio que está acá, y hay otras veces que directamente no nos aceptan los espacios. Bueno, justamente este no. Bueno, tengo que calcularle el término y... A modo de comentario, agregó que la búsqueda, por ejemplo, que estuvimos haciendo de ensayo para mostrarles del tejido antiviral,
como es un tema, digamos, muy actual, vieron en las telas ahora que se utilizan para los barbijos, para el COVID, los barbijos estos que se están comercializando, que bloquean y tienen elementos sanitizantes, ¿sí? Que es un tema muy interesante y muy actual, ¿sí? Cómo están hechos esos tejidos, o sea, con qué están hechas esas telas y con qué están impregnadas para que tengan la función antiviral, eso que se está vendiendo mucho en este momento, ¿sí? Entonces nosotros hicimos el ensayo de la búsqueda con tejido antiviral, con tela antiviral, ¿sí? Y en las diferentes bases de datos aparecen un montón, y muy interesante porque hay desarrollos desde hace, bueno, ese que les mostré yo era del 2013, ¿sí? O sea, hay gente que está trabajando en eso, es como que se estuvieron anticipando a la pandemia, y hay muchos desarrollos muy anteriores, ¿sí? Así que muy interesante. Seguramente voy a hacer un chiste, ¿no? De mal gusto, pero digo, alguno habrá dicho, bueno, listo, ya lo tenemos, le avisaron a Wuhan que larguen, y acá estamos, ¿no? Pero algo Comenzaron a fabricar. exactamente, y les fue re bien aparentemente, ¿no? No, pero fuera de broma, hay desarrollos, digamos, de estas técnicas, por ejemplo, de tejidos, de máscaras faciales, por ejemplo, en el código A14 están todas las máscaras, por ejemplo, cuando uno busca máscaras faciales, todo lo que sea barbijo y elemento de protección, en ese código aparece todo y uno puede echar un vistazo en todo el Vamos a mundo probar el código que ese. ¿A14 nomás, María? A14, espera que te digo, me fijo un poquito. Sí, acá sería, digamos, el campo que voy a seleccionar por el que me va a hacer la búsqueda, ¿sí? En este caso sería justamente el zip. Exacto, el zip. ¿Te pruebo A14 nomás? O era el A41D. A41. A41D. Ahí aparece un mundo del Ahí está. tema de máscaras faciales de todos los países, por ejemplo. De todos los países. Entonces ahí uno puede, y ahí, por ejemplo, podrías mostrarle ahí, Miriam, hay mucho en otros idiomas, entonces el tema de la traducción, que esta página tiene el elemento de traducción, ahí está la teclita de pretraducción automática que pueden utilizar, que es muy valiosa. Ahí, es. Acá directamente ya nos tira todos los idiomas que podemos. Bueno, con respecto a la OMPI, no sé, María, si querés aclarar algo más o paso directamente a la base, en realidad sería al sitio web que gestionaría el tema de patentes del INPI, del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual de acá de la Argentina. Perfecto, sí. Entonces, básicamente, a modo general, y para tener una foto, digamos, cuando uno arranca, sugerencia, ¿no? Se puede arrancar por cualquiera, pero a modo de tener un panorama mundial, nosotros les sugerimos que entren primero al Patent Scope, y en esos diferentes campos, con los elementos, también tiene operadores de búsqueda en la búsqueda avanzada, cuando uno empieza a refinar la búsqueda, porque lo primero que sale es eso, te sale un mundo, y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo proceso esto? Entonces, bueno, una vez que uno sabe por dónde andan los códigos, puede refinar la búsqueda por los códigos, agregando elementos de filtro. No tengan ningún temor con el problema del idioma, porque ahora, que eso es bastante nuevo, se agregó el elemento de traducción y anda muy bien. Entonces uno puede pedir, algunas bases de datos de algunos países no tienen traducción al español, es decir, el buscador no nos pone el texto en español, pero sí nos deja en inglés, con lo cual ya avanzamos un montón, ¿sí? Entonces, con este buscador, con esta base de datos, uno tiene un panorama muy interesante, sería como una foto mundial, ¿sí?
¿Está todo ahí? No, no está todo, porque evidentemente la actualización de las bases de datos de los países hacia la OMPI no es como tan instantánea. Entonces, lamentablemente no le podemos decir que acá van a encontrar todo, ¿sí? Hay mucho, pero no está todo, ¿sí? Depende del área que uno busca, no está todo, ¿sí? Entonces, bueno, ahora ese sería el general, ahora vamos a entrar a lo particular y Miriam les va a mostrar la base de datos de Argentina, digamos. ¿Qué hay en el INPI? Bueno, esta sería, no sé si están viendo esto, Sí se ve. sería el sitio web, digamos, que tiene el INPI, que nos ofrece. Otra vez, podemos, eso me olvidé decirle, en la OMPI también podemos hacer la búsqueda por marcas. Así que en una de esas uno está interesado en marcas, dibujos. Para el tema de patentes, bueno, acá tenemos patentes, tenemos modelos, tenemos la información tecnológica, digamos, y cada uno nos trae ya un instructivo. Accedemos a las consultas. Si tenemos que hacer el seguimiento de un trámite, tenemos que, bueno, ingresar la solicitud, el número de resolución, pero en este caso, por ejemplo, el buscador de patente, así como para saber, podemos... Tejido antiviral, ¿buscaste acá, María? ¿O pruebo con otra cosa? No sé. Podemos probar. Sí, busca tejido antiviral que también hay en el INPI. ¿Aparece? Sí, sí, sí. Tejido. Simplemente le damos buscar. Ahí está cargando. Sí. Me dice que no encontré. Porque esas mismas patentes internacionales están protegidas acá en Argentina. Hay mucho, pero lamentablemente hay mucho que no es nuestro. Nuestro, digo, del país. No sé por qué me dice que no encontró nada. Sí, encontró, estaba cargando. Dale tiempo nomás porque a esta hora, fíjate cargando los resultados. Dice, espere por favor ahí abajo. No se encontraron. Ah, qué raro. Sí. Ponele tela antiviral. Puede ser, sí. Eso también, digamos, hay que ir... O poné titular CONICET, ponele ahí en titular. Titular, En ¿no? Directamente. ahí ponele CONICET. Este sí nos arrojaba bastante, bueno. Bueno, ahí hay un ejemplo, digamos, esas serían todas las patentes que están registradas en el INPI del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que es el CONICET. Esto también, digamos, lo que tiene de bueno el INPI, que decíamos ayer justamente con María, es, por ejemplo, acá, en esta columna de tipo, nos muestra cuáles son las patentes que están concedidas y cuáles son las patentes que están desistidas, digamos, como que no llegaron a concretar el... Acá también, digamos, podemos acceder a esta patente, le damos simplemente un clic al signo más y nos aparece toda la patente, ¿sí? Nos aparece la reivindicación, las fechas que fueron concedidas. Y en este caso solamente tenemos eso, ¿sí? Exacto. No sé si habrá otro. Bueno, esa justo que elegí, vamos a ver si la concedida nos ofrece más información. Bueno, esta que está concedida ya nos ofrecen el resumen, las reivindicaciones, las distintas fechas, digamos, como que fueron... Todo el trámite. Sí. Es muy interesante la página del INPI en ese sentido, porque uno puede ver todo el historial, cada uno de esos renglones en esa tabla, muestra cuando, por ejemplo, lo que dice contesta vista es cuando el INPI le mandó al solicitante una observación que pedía una aclaración básicamente. Puede ser una aclaración de forma del trámite administrativo, faltó una declaración jurada, si es una sociedad, toda la documentación, si el titular, por ejemplo, es una sociedad, tiene que ir toda la documentación de la sociedad. Después, cuando va a la parte de la revisión,
el examen de fondo se llama después de los 18 meses, eso comentó Marisa, cuando justamente las personas que se dedican a detectar la novedad, entonces ahí vienen esas observaciones que el solicitante tiene que contestar, y es muy interesante porque es como la hoja de ruta del trámite, todo lo que está declarado ahí. Y es público, digo, pues, si uno quiere aprender sobre el tema, fíjense que toda esa información es pública y es gratis. Cuando la gente dice es muy caro, entra una, por ejemplo, fíjate ahí en el historial, una que esté caducada, es decir, que ya se venció, en la tablita de resultados. Ahí habían algunas. No son una que ya existidas. No, una que ya terminó, porque por ejemplo las que ya caducaron, que ya se vencieron los 20 años, por ejemplo, inclusive aparece cuando la patente ya terminó, aparecen las anualidades que fue pagando para que uno vea el tema de los costos. Así a modo de comentario, en Argentina, en el 2020 la anualidad de mantener una patente era 6.000 pesos por año, ¿sí? 6.000 pesos por año, ¿sí? Entonces, lo caro no es, una vez que la patente está, no es sostener la patente, sino es llegar a la patente, hacer todo el trámite, sostenerlo en el tiempo, contestar esas observaciones. No sé si hay alguna caducada. Claro, están las concedidas que están vigentes todavía, ¿sí? Pero básicamente a modo de comentario simplemente, que cuando uno ve, por ejemplo, una patente, ahí ve el historial, y siempre cuando se paga, digamos, el primer año, los primeros años son más baratos y los últimos años son más caros, dentro de ese recorrido de los 20 años. Ahora, ¿cuánto es caro, por ejemplo, una patente en el INPI, en Argentina? 6.000 pesos por año cuesta cuando está con los últimos años. Eso es lo que costaba en el 2020. Con lo cual, digamos, es nada, digamos, 6.000 pesos al año. El tema es llegar a eso, hacer todo este recorrido, que es muy interesante ver ahí, por eso decía la hoja de ruta, qué es lo que pasa hasta que le conceden la patente a alguien. Entonces alguien se tiene que ocupar, eso es un trabajo de gestión que se puede hacer desde el titular, siguiendo y estar atento a las notificaciones, porque sí, los documentos tienen vencimiento, hay que contestar, hay que responder, hay que cumplir las formas, o tercerizar en agentes de propiedad intelectual que se ocupan de hacer eso, que eso sí tiene un costo bastante elevado, porque esto es la industria del conocimiento, y el conocimiento tiene valor. Por eso es interesante que desde la universidad se manejen estos conceptos, porque esto es también un área de vacancia en la Argentina muy interesante, que las universidades tenemos que abordar, tenemos que hacer frente. El CONICET, por eso ahí la publicación del CONICET, el CONICET hace unos años abordó estratégicamente, y el CONICET es un socio muy interesante para las universidades en esto, porque el CONICET sí tiene toda una estructura, por ejemplo, para gestionar patentes en el exterior. Entonces, cuando hay algo interesante, asociarnos con el CONICET para llevar eso y patentar en los países de interés es una estrategia muy interesante. Entonces, digo, en cuanto a alianzas estratégicas, las universidades tenemos que mejorar mucho esa dinámica y estar mucho más presentes ahí. Buenísimo, Miriam, si querés avanzar con la siguiente. Bueno, vamos a ir a María, yo solamente quería agregar, no sé si me escuchan. Sí, sí, Marisa, Ajá. se escucha bien. Bien. Perfecto, Marisa, se escucha. Sí, lo importante, es muy importante lo que vos decís, que realmente los costos de la tramitación y el mantenimiento de las patentes es nada, especialmente para cuando estamos frente a un resultado que quizás pueda redituar económicamente mucho más. Entonces, también ser conscientes de eso, de que los costos de tramitación no son altos, y estos valores inclusive son mucho menores cuando se trata de la protección por otros derechos de propiedad intelectual, como por ejemplo marcas o modelos, los precios bajan. Y con respecto al tema de la
de la gestión, tampoco hay que tenerle tanto miedo, porque como vos decís, inclusive el titular o el inventor puede hacer el seguimiento del trámite, hay que estar atentos, porque como vos decís, hay plazos, pero justamente los plazos no son exiguos, como por ejemplo a nivel judicial que te dan 5 días, que te dan 10 días. Los plazos del INPI son 30 días, son 60 días para cuando, por ejemplo, te hacen algún tipo de observación. O sea que tampoco es algo que de alguna manera es imposible de hacer, digamos. Por supuesto, tener a un gestor en Buenos Aires que te pueda hacer el seguimiento es mucho mejor, pero a veces nuestras pymes o nuestras pequeñas empresas familiares, a veces de la zona, o capaz los investigadores mismos no tienen por ahí quizás la posibilidad de solventar. Las empresas indudablemente que sí, especialmente si son más grandes. Pero que no hay que tampoco tenerle miedo a hacer el seguimiento del trámite, porque los plazos no son exiguos, se tiene suficiente tiempo, o sea, cuando te piden algún tipo de observación o cuando algún tipo de aclaración, inclusive hasta de las reivindicaciones, María, vos tenés experiencia, nos han pedido algún tipo de aclaración y los plazos no son tan exiguos, por lo tanto, se tiene tiempo suficiente como para de alguna manera hacer ese seguimiento. Bueno, en lo exterior sí ya es otra cosa, indudablemente se necesita de otro tipo de estructura para hacerlo. Sí, pero por Solo eso eso. digo que la alianza, por ejemplo, ahí es una alianza virtuosa porque el CONICET ahora sí tiene una estructura para eso. Por supuesto, sí, 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 Entonces, no, el indudablemente CONICET que es un sí. socio estratégico para las Por universidades en esto. supuesto, por supuesto. El CONICET también está muy embalado en esto, en valorizar y en repuntar un poco la presencia en el tema de propiedad intelectual en patentes versus la publicación. Entonces creo que, digamos que somos todos organismos del área de investigación y Y hay que desarrollo que, aprovechar, por supuesto, exacto, hay hay que que aprovechar. fortalecer porque para una sola Sí. universidad tener una estructura o afrontar esos costos puede ser realmente inviable, pero para un grupo de universidades a nivel red, a nivel Consejo Interuniversitario Nacional, a nivel Secretaría de Políticas Universitarias, afrontar esto para poner en valor esa producción cobra mucho sentido tener una estructura, digamos, más a nivel estatal, porque, bueno, los desarrollos existen y Ajá. se nos escapan por falta de gestionar este tipo de cosas, porque de hecho las Eh, cosas están hechas en las Están universidades. hechos, exactamente. Pero Entonces, no es que además, el trabajo no está hecho, simplemente que esta parte nunca se completa o muy claro. pocas veces se completa. Ujú. Entonces, eso se resuelve, creo, desde la gestión. Exactamente, y además me parece que también hay que ser consciente que no tiene mucho sentido que en cada universidad exista una estructura para esto. ¿Por qué? Porque quiero o no, no solamente los recursos económicos, los recursos humanos también son importantes, porque es un aspecto, es una temática específica en la que de alguna manera se tiene que tener la formación de las personas en la materia. Eh, Quiero o no, no cualquier persona por ahí quizás pueda manejar y por eso me parece importante hacer estos talleres, porque generalmente esto no se hace en las universidades. Entonces, permitir que los investigadores puedan hacer por sí mismos esto, me parece genial. Tiene una terminología diferente, tiene un léxico diferente, tiene determinados trámites que son diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados. Entonces me parece que poder nosotros capacitarnos en esto y después aprovechar esa posibilidad de canalizarlo a través del CONICET me parece genial cuando se trata de el ámbito internacional, ¿no es cierto? Porque además no es lo mismo ir uno solo, no es lo mismo ir el inventor o el titular o el posible titular de la patente que ir de alguna manera con el apoyo de una institución tan importante como el CONICET. Totalmente. Yo creo también que, digamos, esto de comenzar a hacer como un hábito el tema de patentar, ¿no? Es lo mismo que le sucede a los investigadores cuando comienzan, digamos, por ejemplo,
para comenzar a escribir paper, vos comenzás a investigar y a ver cómo escriben los otros los papers. Y esto sería casi lo mismo, digamos, porque al hacer estas búsquedas, lo digo yo por experiencia que ahora recién comencé, digamos, a investigar este tema, y llega y te ayuda, o sea, el poder leer y acceder a los documentos ya te da una base, digamos, para poder más adelante. Quizás, Sí. no me refiero a toda la parte institucional, pero sí, aunque sea, te quita ese miedo o esa idea de decir, no, ¿cuánto tiempo me va a llevar? Exactamente. Sí. O por ejemplo, cómo se escriben en esos documentos las reivindicaciones, por ejemplo, que a veces uno no sabe cómo, al principio cuando uno no tenía por ahí mucha experiencia en esto, teníamos miedo de escribir, entonces estos documentos también te ayudan a, de alguna manera, guiarte en cómo, por ejemplo, escribir las reivindicaciones, por ejemplo. No vas a poner exactamente lo mismo, indudablemente que no, pero sí son guías como para que vos puedas elaborar tu solicitud. Exactamente. Es así. ¿Seguimos? Este es el sitio de la base de datos de patentes, digamos, de Estados Unidos. Y fíjense que lo más loco de todo esto, digamos, es que, como dijo hoy María, tenemos la información, la tenemos gratis incluso, pero sí demanda también su tiempo, digamos, como hacer cualquier búsqueda bibliográfica. En este sitio, ¿sí? Por un lado, lo que nos muestra es, podemos acceder a la base de datos de imágenes y de textos completos de patente de Estados Unidos. Podemos hacer una búsqueda rápida, fíjense que acá nos dice que tienen patentes desde 1976. Podemos acceder a patentes e imágenes en PDF y incluso podemos acceder a base de datos de solicitudes de patente, digamos. Esto sería como que no está todavía concedida, si no me equivoco. Entonces, directamente accedemos al buscador. Eso también me olvidé de decir, o sea, siempre que hacemos las búsquedas avanzadas, todos estos buscadores lo que nos permiten es utilizar conectores lógicos, AND, OR, NOT. Por ejemplo, voy a ver si me toma tejido. Voy a ir más. Fíjense, le puse solamente la palabra robot, me tiró todas las patentes que tienen, en este caso ya son patentes, yo había probado con esta para ver qué información me aporta esta patente. Y bueno, me aporta todos los inventores, ¿sí? Después, bueno, acá estaría, digamos, el tema de las reivindicaciones. Me hace una descripción de las patentes. Y esta base de datos, sí o sí, por ejemplo, tengo que acceder, por ejemplo, si quiero ver alguna imagen que está relacionada, tengo que acceder a este botón, y ahí me ofrece, digamos, incluso para descargar la imagen y solamente la página de donde se encuentra la imagen en ese documento de patente. Pero digamos, la idea sería comenzar a partir de un tema, como le dijo María, comenzar a buscar en las distintas bases de datos de los países. Disculpen que tengo que salir para cambiar de pestaña, no sé por qué se traba mi...
Sí, hay que dejar de compartir y volver a compartir para Sí. subir la otra. Sí, Para- no lo pasa automático. Bueno, esta es la base de datos también, Spacenen, ¿sí? Que esto sería como de la parte de la Unión Europea. Acá también ingreso simplemente la cadena de la búsqueda que quiero realizar. En este caso yo estaba probando con una máquina cosechadora de té y lo que me arrojó fueron estos. Fíjense que me dice que encontraron 7.055 resultados. Eso también es otra cosa, digamos. Por ahí, cuando queremos hacer una búsqueda más específica, siempre nos conviene trabajar con el ICP. ¿Por qué? Porque el buscador directamente lo que me va haciendo es me va a ir comparando nomás, simplemente donde aparezcan esas palabras que yo le ingreso en la cadena de búsqueda, simplemente ya me va a traer el documento. Fíjense, por ejemplo, en este caso me está trayendo un documento que está relacionado con el té, pero no relacionado con la máquina cosechadora. Eso también, digamos, es algo que uno tiene que ir... Esta es la base de datos de Japón, también es una base de datos muy interesante, o sea, es como que no mezquinan información, también podemos hacer directamente la búsqueda, ¿sí? Accedemos a los servicios, tenemos todo el... Y también le queríamos compartir, o sea, cada país, como dijo hoy María, la mayoría en realidad de los países tienen su sitio web donde informan o ofrecen las patentes que se registran en su país. Pero, como ustedes vieron, solamente nos tiran los documentos, digamos, en donde aparecen las palabras de búsqueda o algo por el estilo. Ahora, estos sitios que le estamos presentando, por ejemplo, el Patent Inspiration, ¿sí? Ya son sitios que no solamente me realizan la búsqueda, sino que aunque sea, ya me dan, fíjense, ya me dan, por ejemplo, estadísticas. A modo de comentario, Miriam, agrego que todos estos sitios web que estamos compartiendo, todos son bases gratuitas, ¿sí? Sí. Entonces, todo esto es gratuito, se puede configurar la información que se obtiene. Una de las grandes cuestiones en la vigilancia tecnológica, que es el nombre que recibe, digamos, hacer esta tarea, digamos, de buscar, de clasificar, es justamente los grandes volúmenes de información que aparecen, ¿sí? La posibilidad de clasificar, de filtrar y llegar a hacer justamente un zoom, digamos, en los temas que realmente a uno le interesan, ahí está la cuestión, y eso es lo que se paga cuando se paga un servicio, es decir, los servicios o los software que se pagan, que son muy costosos, lo que hacen justamente es eso, es clasificar esa información a través de diferentes algoritmos. En este momento ya hay muchas herramientas gratuitas y esta Patent Inspiration es muy interesante, que tiene una parte gratuita y tiene una parte paga. Cuando uno pide los informes, ahora les va a mostrar Miriam qué es lo que aparece como gratuito y qué es lo que uno debiera pagar, pero con el conocimiento que tiene un estudiante de ingeniería, no necesita pagar nada porque lo puede hacer, digo, es conocimiento básicamente. Lo puede hacer una vez que accede a la información, clasificar y llegar al área de interés, lo va a lograr hacer seguramente. Por eso digo que
está todo, es mucho volumen de información, pero básicamente está todo disponible y es todo gratuito. El tema es llegar a esa información, clasificarla y extraer lo que es de interés, por ejemplo, para un empresario, porque a un empresario no le interesa hacer, no sé, un taller metalúrgico, que acá en la zona centro tenemos muchísimos, muy creativos. Entonces esta información para ellos es valiosísima, porque uno le da a alguien que está desarrollando maquinaria esta información y le sirve un montón. Automáticamente lo toma, implementa, innova. Ahora, él no se va a poner a hacer esto. Tampoco tiene una unidad de I+D dentro de su empresa para hacerlo, no tiene la estructura. Entonces ahí es donde el conocimiento y el manejo de estas herramientas hace la diferencia, porque rápidamente uno puede brindar información estratégica a determinados sectores, ¿sí? Que sirve, que se baja automáticamente y se aplica, ¿sí? Y bueno, y para investigación obviamente que es muy valioso. Sí, incluso las empresas son las que por ahí te solicitan que vos, aunque sea, hay empresas, digamos, que si bien tienen el recurso, pero no quieren arriesgar para decir, esto es lo nuevo, en esto invierto todo y cambio rotundamente. Pero qué sé yo, con esto podemos comenzar a ver cuáles son las tecnologías emergentes en el ámbito en que está esa organización o esa empresa. Entonces, eso ya es una gran ayuda. Yo, por ejemplo, acá en esta búsqueda puse el tema de nanotecnología. Lo que me muestra simplemente acá en estas imágenes son, digamos, todas las investigaciones, todas las patentes. En el 2000, ya me da una idea que en el 2019 se patentaron con ese tema 20.019 patentes. En el 2020 ya bajó a 20.000 y en el 2021, bueno, estamos ahí, ¿sí? De 2021 patentes. Entonces, ya me da idea que como que en el 2019 estuvo el fuerte de todo lo que es nanotecnología. Me aparecen las empresas o los nombres de los institutos de investigación y de empresas que más patentaron, digamos, acá, este instituto dice que tiene 323 patentes. Y después, como dijo María, ante esta búsqueda, simplemente podemos comenzar a ver todas las patentes, todos los documentos, digamos, de patente que me trae esta búsqueda. Tarda un poquito porque son 2.985. Pero digamos, tengo, aunque sea como un panorama general de una búsqueda general que estoy haciendo. Y acá otra vez, puedo acceder a cada uno de los documentos. Incluso tengo el número de patente, tengo el solicitante, si quiero saber, por ejemplo, por país. Acá, a modo de comentario, esta Patent Inspiration se comunica con la base de datos de la OMPI. Entonces, es muy interesante, digamos, si uno arranca por el Patent Scope, como hicimos hoy, más o menos sabiendo los códigos, después va a Patent Inspiration y ya hace un mapa tecnológico, digamos, con los países, ese mapa, por ejemplo, que mostró Miriam recién, de los líderes del mercado, por ejemplo, las empresas o los inventores. Eso es fundamental cuando hablamos de eso, de la estrategia, es decir, ¿quiénes son los líderes en esta tecnología? Entonces, este Patent Inspiration, este sitio, es muy interesante porque automáticamente y muy rápidamente uno obtiene, digamos, esa foto, decir, bueno, ¿dónde se está trabajando en esto? ¿Y quiénes están trabajando en esto? Las empresas, los inventores, inclusive puede buscar otro tipo de publicaciones y llega al foco de la búsqueda no sé, en un tiempo de trabajo razonable, ¿no? Entonces, cuando ves la foto de los 4.000 documentos resultados de la búsqueda, uno se asusta y dice, ¿cuándo voy a leer todo esto? Pero dice, bueno, listo, ahora voy a este
y veo, y entonces digo, voy a ver qué están haciendo los rusos, después voy a ver qué están haciendo en Estados Unidos, en México, etcétera, etcétera, y ahí voy haciendo foco en los lugares donde me interesa. Entonces, son herramientas muy interesantes que están al alcance de la mano y en un clic uno llega a todo eso, ¿sí? Así que... Pero, fíjense acá nomás lo que es la disposición del mapa. Me está mostrando que Rusia tiene 983 patentes, Estados Unidos 550, pero acá nuestro país hermano Brasil ya tiene 19 patentes, o sea, nanotecnología es algo que está... Caminando. Exactamente, van encarando. Otro de los sitios, o sea, otro de los sitios web que es semipago, digamos, podemos llegar a la información, es Inteligo, que por un lado, fíjense, esto ya es más como académico, podríamos decir, ¿sí? Por un lado tengo el Inteligo, que sería los repositorios, que sería a nivel académico, investigación, y también tengo las patentes. Vuelvo a hacer, acá ya directamente le dice que la búsqueda la realiza en Pantescope, que es de la WIPO. Vuelvo a hacer, a ver si nos aparece algo de tejido antiviral. Y lo que me presenta justamente ya es como un mapita conceptual, ¿sí? De todos, digamos. Tenemos los países solicitantes, si queremos podemos ver, ¿sí? Estados Unidos fue el que más solicitó, países inventor, los años de publicación, los años de solicitud, pero... Y esto sería, sí, el mapa conceptual, digamos, como el tejido, el concepto de tejido antiviral en cada uno de los institutos, de los países, cómo se va desarrollando. Otra vez acá, cada uno de los noditos me tira, digamos, el total de patentes que tiene ese instituto relacionado al tejido antiviral. Hay otra vez esa red que hace Inteligo, es muy interesante para entender las conexiones, porque los arcos entre esos nodos justamente relacionan patentes que, digamos, cuando se hace el antecedente en la redacción se mencionan las patentes, entonces ahí se arman esas redes, entonces uno sabe quién estudió a quién para desarrollar lo siguiente, cuando le hace el seguimiento a determinada tecnología, esto es fantástico porque permite entender cómo fue el proceso del desarrollo en esa familia de patentes. Y bueno, y también ahí cuando te abre, haces un clic en eso y te abre la patente. O sea, lo que está haciendo Inteligo es comunicarse con la base de datos de WIPO y uno accede al documento. Entonces, también a la hora de clasificar, es muy interesante esta herramienta, que bueno, también se accede online, no hay que estar conectado, pagar licencia directamente, la pueden utilizar tanto para patentes como si usan para la parte de búsqueda bibliográfica, los que están haciendo también en los talleres de redacción de proyectos y búsqueda bibliográfica, también pueden utilizar la herramienta. Este Inteligo es un desarrollo del CONICET en conjunto con la Organización de Estados Iberoamericanos, y está disponible online. Así que utilicen la herramienta porque es muy buena. Bueno, después todos estos sitios, digamos, le vamos a ir pasando, le vamos a subir ahí en el Moodle. Yo hice como una tablita, digamos, donde está el link directamente para que ustedes comiencen a practicar y a ver. Y bueno, por último tengo para mostrar el INPI de Brasil, ¿sí? Que también nos permite hacer búsquedas. Tenemos las marcas, tenemos las patentes. Acá ya ellos trabajan ya con programas de computador.
No sé, María, ¿algo más para...? Bueno, ahí en la Filmina hay otros sitios que están los enlaces para que entren y básicamente acá vamos a aplicar la sugerencia de cómo se aprende a tocar el tambor, tocando. Entonces acá vamos por la misma vía, es decir, esto hay que ahora sentarse y probar en el tema de interés de cada uno, buscar, decir, bueno, ¿dónde está el desarrollo? No sé, estoy estudiando el desarrollo de envases de plástico reciclable, no sé, botellas de agua, etcétera, no sé. Entonces ahí tendré que buscar si la palabra clave es botella, si la palabra clave es recipiente contenedor de líquido, bueno, ¿cómo se hace? Y bueno, hay que buscar, ver cómo está, ver las opciones, achicar la búsqueda, usar los operadores de refinamiento de búsqueda, hacer esa clasificación y lograr hacer como un mapeo de esa tecnología, de ese producto, de ese método del área de interés. Entonces, nosotros queremos proponerle un trabajo a modo de conclusión de este taller, que es justamente que ustedes hagan una búsqueda. Acá en el material del curso, en la última parte está la consigna, también va a estar la tarea en el aula virtual. Si querés compartir, Miriam, o comparto acá la última filmina. Sí, compartilo vos nomás si lo tenés ahí. Ok. Compartir. ¿Se ve ahí? No. No, todavía no. Ahí voy. Ahí sí. Bien. Entonces, avanzamos. Bueno, todos estos enlaces que ustedes tienen disponibles, que es lo que estuvimos viendo. Un detalle más de cómo citar un documento de patente en un trabajo, porque ustedes van a construir su búsqueda bibliográfica y en eso va a participar el estado del arte y el estado de la técnica, ¿sí? Entonces, cuando van a insertar un documento de patente, por ejemplo, este que vimos del material antimicrobiano de la tela, que vimos la primera patente, directamente entramos en el caso del Word, entramos a la parte de referencias. En este caso, acá puse la captura de la pantalla del Word, donde uno entra a referencias, con el formato IEEE, que es el formato que se utiliza tanto para la jornada como para la revista de la facultad. Y acá están los campos que uno debería cargar, ¿no? Entonces uno inserta este campo, ¿sí? La patente, el inventor, el título, las características, el año de concesión, el mes y los países. En este caso, esta es la información que sacamos de la carátula, en qué países está patentado, ¿sí? Toda esta es la información que está en la carátula, que es esa primera hoja del documento, ¿sí? Y cuando hace insertar bibliografía con la herramienta de referencias del Word, aparecería así, ¿está? Esto sería una cita, una referencia bibliográfica en el formato IEEE de un documento de patentes, ¿sí? Que, digamos, el que está haciendo la investigación y que está haciendo su trabajo final de carrera, etcétera, 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 va a hacer la búsqueda, va a clasificar, y después cuando va a hacer la descripción del estado del arte y de la técnica, va a tener que poner las referencias de todas esas patentes que dijo, mira, en Rusia están investigando esto, en México están realizando esto, en Brasil están haciendo esto, y son estas empresas, estos titulares, y bueno, y esa es la información que va a ir ahí. ¿Sí? Muestro directamente con el Word, pero si están usando algún gestor de referencias, también les va a servir. ¿Sí? Bien. Y como última diapositiva tenemos la consigna del trabajo para aprobar este taller, que la propuesta es que cada uno de los participantes realice la búsqueda de su tema de investigación o su tema de interés, y nos elabore un informe para presentar, indicando al menos eso, los países líderes de la tecnología, las empresas, que serían los titulares, y las estadísticas de patentes en ese tema de interés, es decir, cuántas patentes encontraron en su tema de búsqueda, ¿sí? ¿Dónde están?
y quiénes son los líderes, que esa sería la información primordial en ese mapa por donde arrancar, ¿sí? Que es la información que sirve para cuando uno empieza a hacer pie en un tema de investigación y decir, bueno, acá está, a estos tenemos que seguir porque estos son los que están haciendo camino en esto. Entonces, de acuerdo al tema que ustedes busquen o al área de interés, todas estas bases de datos y estos metabuscadores que les mostró Miriam les van a servir. En alguno de ellos van a encontrar su tema de interés. Puede ser que esté más el foco en Europa, entonces vayan a SpaceNet. Si es Estados Unidos, la base de datos de Estados Unidos va a tener la última información, ¿sí? En alguno de estos van a encontrar lo suyo, o puede que estén todos un poco, y bueno, ahí habrá que dedicarle unas horas de trabajo. Y bueno, propuesta de tiempo de entrega, eso va a estar abierto en el aula virtual hasta el 15 de septiembre, pero le damos tiempo, un par de semanitas para que trabajen tranquilos y puedan hacer consultas a través del aula virtual para simplificarla a todos en la comunicación por esa vía. Y bueno, y agradecemos a quienes participaron. Sí, Miriam. Acá están preguntando cuánto de extenso tendría que ser, o sea, cuántas hojas más o menos tendría que tener el informe. Y el informe máximo que tenga 10 páginas. La idea del mapa de tecnología sería que construyan una tabla, ¿sí? Donde esté esa información, pero no la patente en sí, ¿sí? O sea, la patente en sí va a ser de interés de la persona que va, por ejemplo, si yo soy, no sé, un empresario que necesito esa información, necesito ese extracto, inclusive pueden hacer una tabla y copiar el enlace del resultado de la búsqueda, pero nos interesa el mapa, no la patente en sí, porque si tuvieran que descargar, suponte, 10 documentos de patente, que cada documento tiene 30 páginas, es un informe, además, digamos, a los efectos de conocer esto, con un documento de máximo 10 páginas es suficiente. Bueno, no sé si quieren decir algo más como para cerrar. De mi parte, gracias a todos los que participaron y esperamos su devolución acerca de este taller, qué les pareció, si les va a servir, qué opinión tienen. Es una primera aproximación a un tema que hay que trabajarlo, y bueno, muchas gracias a quienes participaron. Sí, en realidad, a pesar de que nosotros por ahí algo venimos trabajando en esto, creo que coincidimos y los que han hecho el taller también, pero la información es tanta, es vasta, y en estos momentos es cuanto está más vigente esa frase que dice, solo sé que no sé nada, porque es tanto el conocimiento que hay, que la verdad somos conscientes, digamos, de nuestras limitaciones, pero que indudablemente estas herramientas nos ayudan muchísimo a tratar de sintetizar, de achicar. Uno no va a saber, por supuesto, todo, indudablemente que no, pero sí nos delimita nuestro sistema de estudio. Entonces, creo que es importante que este sea, aunque sea un primer paso, que sirva como primer paso, para nuevas capacitaciones o inclusive en forma individual, que eso sería realmente importante, que puedan de manera individual poder desarrollar esta habilidad en la búsqueda, porque la verdad es que es muy útil, es muy útil. De mi parte, simplemente decirle que, bueno, repetirle, la información está ahí, es gratis, así que es cuestión de dedicarle un tiempito. Gracias. Tal cual. Bueno. Bueno, gracias a todos y nos estamos viendo.